Hola compa, hacía tiempo que no dábamos ninguna entrevista. Hoy nos acompaña Raúl Cedillo, escritor, traductor y activista, y lo hemos visto últimamente bastante en Canal Red. ¿Qué tal, Raúl? Bien, ¿cómo estás, Rubén? Encantado de estar contigo. Raúl, quería hacerte una primera pregunta, y es Mm, que yo bueno, yo me politizo, o sea, milito movimientos en partidos, etcétera, pasados los 20. O sea, yo previamente la política a mí ni fu ni fa. O sea, sé que todo es política, que es una expresión que utilizamos mucho, pero mm. de ahí a que una persona pueda saltar al mundo de la militancia ya es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ver cuál es la trayectoria de la persona para entender cómo podemos hacer que otras personas se involucren en política, y quería preguntarte cuál es tu trayectoria, cómo llegas a la militancia y al activismo. Bueno, mi trayectoria es bastante, diría que particular. Por lo que he visto en estos largos años, pues la gente, la mayoría de la gente, pues se politiza a través de conversaciones, de conocer gente, de lazos familiares, de lazos afectivos, ¿no? De amigos, también de dónde naces. Obviamente la clase es muy importante. Es decir, el barrio, las tradiciones políticas del barrio, la ciudad y el campo es muy importante, ¿no? Yo soy de Madrid bueno, y digamos que yo me politizo a distancia, a través de ondas revolucionarias. ¿Por qué? Pues porque mi familia mm, no había ningún tipo, mi familia pues es una familia de clase trabajadora o era con aspiraciones de clase media, un clásico de cuenta menos, pero no como, no como la familia Izquierdo, mucho más modesta. Pero vamos, digamos que un franquismo sociológico que se dice, ¿no? Es decir, sobre todo miedo de la política, consideración de la política como un asunto o de idiotas cuando es política revolucionaria, de pringaos que van a trabajar para uno que se va a llevar luego todo, o directamente pues la gente preparada, ¿no? Del franquismo y el posfranquismo que tenían que encargarse de eso, ¿no? Pero en general un desdén de la política y una aceptación del estado de cosas. En ese contexto, pues, no sé, yo a los 15, 16 años se me fue la pinza, digamos. Quiere decir que no me interesaba nada de lo que se supone que un adolescente tenía que hacer, un adolescente normal, heterosexual y blanco tenía que hacer en esos años, ¿no? Digamos que son años muy, digamos, muy lejanos, a mediados de los 80. Y, y entonces, pues nada, yo pues, viví una especie de crisis profunda de mi sentido de la vida y un montón de cosas. Y bueno, pues digamos que yo a los 16 años, ya en el instituto, ya te digo, sin contactos ni nada, pues me dije, pues yo es que soy comunista. Y digamos que esta vida no me parece que valga la pena vivirla si no es luchando contra pues todo este horror que me rodeaba. Y ten en cuenta que eran años pues de despolitización profunda ya. Bueno, relativamente, pero sí de que la transición pues había acabado, obviamente, y había por ahí pues fundamentalmente el movimiento pacifista, ¿no? Con el referéndum de la OTAN, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, pues ya te digo que yo, por así decirlo, me hice militante en la cabeza. Yo creo que eso me ha marcado mucho antes que en el cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te digo, yo fui a una marcha a Torrejón con un amigo que luego no me siguió, un amigo del barrio de Moratalaz, y, y nada, y fuimos allí que nos tomarían por frikis, claro, porque no era lo habitual, y dijimos que porque nos queríamos meter en un partido que era el Movimiento Comunista, que era uno de los grandes impulsores de las movilizaciones feministas
y pacifistas, junto con la Liga Comunista Revolucionaria, que ahora es Anticapis, ¿no? Entonces fuimos allí y a un chaval le dijimos, oye, que nos queremos meter en el partido. Te aseguro que en aquel momento aquello era propio de frikis, mucho más que los de Star Wars o cosas así. Y nada, y así pues estuve un tiempo en el comité anti-OTAN del barrio después del referéndum, y aquello ya estaba muy de capa caída, y luego pues en la Universidad Complutense, en filosofía, pues ya digamos, viví una experiencia típica, bueno, típica de aquellos años, militante, pues con gente pues de mi edad, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo que fue la militancia en la facultad, prácticamente no hice otra cosa, porque lo que son los estudios no me dedicaba mucho a ello. Entonces ahí ya, pues, ya te digo, pues, después de 3 años, ya en la reflexión nos hicimos autónomos, es decir, no nos gustaba la forma partido, pues porque nos parecía que la forma partido, es decir, las estructuras jerárquicas y de cierta separación orgánica con los movimientos de lucha, que en aquel momento, pues ya te digo, eran los pacifistas y luego la insumisión. Faltaba un poco de anarquismo, ¿no? Sí, bueno, de anarquismo, de crítica de la política, ¿no? De crítica de fórmulas que en cierto momento pues, podían ser válidas, de tipo leninista, ¿no? De cómo se organiza un proceso hacia la revolución, pero que vista la realidad de los movimientos y las capacidades políticas que se habían difundido, pues no era necesario, no se trataba de negar la organización, ni siquiera niveles de mediación, sino más bien pues esa ritualización y esa formalización de los partidos de extrema izquierda, de tipo leninista, pues que en el fondo luego ya en otros años lo analizaríamos con más profundidad. Lo que crean es una especie de, ¿no? de iglesia en la que tú te sientes a gusto, revolucionario, pero en la que no, por así decirlo, no compartes las contradicciones, los desgarros o las dificultades de llevar una vida política que tiene la gente que está en los movimientos de lucha, ¿no? O incluso la gente despolitizada, ¿no? Es decir, que es una especie de iglesia, ¿no? En la que te salvas tu alma, etcétera. Y yo creo que eso, pues, responde un poco a la experiencia de tanta gente que, bueno, pues que está unos años en ese tipo de organizaciones y luego, pues, se va y, en cierto modo, se despolitiza. Nosotros queríamos vivir la política como capacidades generales de la gente, de la clase, si quieres, o de las nuevas composiciones de clase y un poco eso era la autonomía. También ahí eh, entramos en contacto con las experiencias italianas de la autonomía operaria, eh, las anteriores, porque estaban todos en la cárcel, y las de en aquel momento que eran los centros sociales, ¿no? Los centros sociales ocupados. Y luego fue otra experiencia personalmente y para los varones en ese momento que fue la insumisión al servicio militar, ¿no? Que claro, pues se pedían prórrogas para estudiar, pero en aquel momento pues el gobierno socialista quería acabar con la cuestión de la objeción de conciencia, hizo una amnistía para miles y miles de objetores que venían desde el último franquismo, y entonces el pacifismo o el antimilitarismo tradicional, como el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, que ahí sigue, y la gente que estábamos en estos partidos, el MC, la Liga y en Euskadi o en Euskal Herria, pues también eh, gente de la autonomía. En ese momento el mundo de HB no tanto, porque decían la mili con los milis, es decir, que estaban en contra de la insumisión, luego se sumaron. Pues ya te digo que cientos de gente pues decidimos que para la nueva, ¿cómo se dice? La nueva convocatoria, ¿no? Pues nos íbamos a plantar y ahí empezó la campaña de sumisión que llegaron a declararse insumisos como 15.000 personas y llegó a haber pues 800 presos, sobre todo en Euskadi, pero en Madrid muchísima gente. Fue
digamos, después del declive de la OTAN y con, salvo episodios fuertes como fue la huelga general del 14D del 88, que fue brutal aquello, nunca ha habido una huelga como esa en mi vida, francamente. En términos de parálisis se puede comparar, bueno, fue más parálisis que lo que pudo hacer, qué sé yo, el 15M, ¿no? En su época más álgida. Pero aparte de eso, que fue algo en la que los sindicatos tuvieron la última gran palabra en la post-transición, si quieres, pues solo estaba la insumisión prácticamente. Has hablado de 15M. Mm, Hablaba con un compañero de la CNT que mm, decía que bueno, que yo soy un hijo del 15M y que me he criado un poco con la miel entre los labios, entre comillas, ¿no? Porque yo viví una pequeña victoria parlamentaria de la izquierda institucional, llegaba Podemos con mm, aquellos 70 diputados. Claro, mi generación se ha criado con eso, con sí, un Podemos llegando al Parlamento con gran mm, fuerza, haciéndonos mm. creer que, bueno, con dificultades, con contradicciones, etcétera, pero que podíamos rearmarnos, ¿no? Podíamos crear nuestra propia arma política y éramos capaces de llegar hasta ahí. ¿Cómo ves la situación actual? ¿Qué ha pasado con ese Podemos de los 70 diputados? Sé que es una pregunta bastante amplia, pero intenta resumirlo de alguna forma. Bueno, pues que tiene 5 ahora. O sea, a ver, digamos que ha sido que ese, digamos que el ciclo del 15M pues se ha acabado. Eh, Eso no quiere decir que la derrota haya sido completa. Tengamos en cuenta eh, que teniendo en cuenta lo que ha venido detrás y que en parte pues he vivido, incluso gente mucho más mayor que yo, por supuesto, que conoció y combatió en el franquismo, que eso sí que era jugarse la vida directamente y sobre todo la salud y la libertad. Eh, Hemos tenido la suerte de vivir esa revuelta que fue el 15M, ¿no? Para mí, que ya pues tenía una trayectoria y gente de mi edad, pues es una segunda juventud, es un renacimiento. O sea, yo no he sido, políticamente no he sido más feliz que con el 15M, porque, y eso también digo que tú, que eres más joven y que ahí pues siempre tendemos a mirar nostálgicamente hacia lo anterior, ¿no? Remontándonos, qué sé yo, a la Comuna de París o algo, o Mm. incluso a la generación anterior. Pues no, quiere decir que tuvimos esa suerte de vivir un episodio de politización masiva y radical, que es cierto que no tenía los riesgos, porque fue con un gobierno socialista, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque si desde el primer momento hubieran decidido, pues, ponerse a abrir cabezas, y, pues yo creo que la evolución hubiera sido muy distinta. Entonces hay que ver esas contingencias, esas particularidades de la situación inicial, ¿no? El hecho de que se permitiera la expansión del movimiento es importante, ¿no? Es importante para cuando suceden las cosas, pero que para mí es, pienso y sigo pensando que es el acontecimiento de politización masiva más importante y concentrado de toda la historia posfranquista, ¿no? Mira, obviamente en la transición hubo pitos radicalísimos, en fin, lucha armada, mucha gente muerta por los aparatos del Estado y sus brazos fascistas, mucha gente en la cárcel, eh, pero digamos, esa politización y ese perder el miedo, ¿no? Ese lema del 15M no se había dado nunca, ¿no? Está claro que es una especie de efecto retardado, ¿no? Porque si algo había en los 70 era miedo, mucho miedo, ¿no? Instilado por la propia izquierda, ¿no? Porque el Partido Comunista de España, como sabemos, metió miedo a su militancia para que aceptara todo, ¿no? Uy, que volvemos, no se sabía muy bien qué podía pasar y eso es algo que, como ahora estamos siempre otra vez con la política del miedo, ¿no? Que viene Vox, que viene Vox, pues
no está mal hacer un ejercicio crítico de revisionismo de aquellos años. ¿Qué hubiera pasado si el PC no, no firma? ¿Que hubieran dado un golpe de Estado? ¿Vale? ¿Y qué? Es decir, el rey hubiera quedado muerto políticamente. ¿Cuánto hubiera durado esa junta militar, no? Es decir, hubiera ido a peor, hubiera sido una continuación del franquismo. Era tan necesario acabar con esa. Es decir, que lo que estamos hablando no es de una situación en la que fuera insoportable la represión y tal, porque comparado con lo que había sido esa dictadura, era un franquismo debilitado, ¿no? Pues ese miedo estaba, ¿no? Y ese miedo se instiló desde la izquierda para forzar un pacto que venía a ser un poco la claudicación, ¿no? De los partidos comunistas. En Italia pasaba lo mismo, etcétera. ¿Por qué? Básicamente porque en aquel momento su modelo de referencia pues estaba totalmente desprestigiado, era una Unión Soviética que estaba ya putrefacta, ¿no? Y a su izquierda pues los grupos y experiencias que habían salido en el 68 y después pues habían sido marginados también por los partidos comunistas, ¿no? En el caso italiano, colaborando directamente en la represión del movimiento del 77, de la autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el 15M es ese efecto retardado en la sociedad española, con la excepción, cierto, de Euskadi, pero, por ejemplo, en buena parte de Cataluña y Barcelona hay ese 15M, ¿no? Es decir, que yo creo que con la excepción de Euskadi es flipante la simultaneidad, ¿no? De ese evento de politización. Entonces, eso tenía que tener consecuencias y eso ha cambiado radicalmente la evolución del sistema político español y lo ha dejado muy, 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 muy tocado, lo que llamamos el régimen, ¿no? Ahora bien, la experiencia que podríamos llamar antes de Podemos, que era de contrapoderes sociales hacia una especie de ruptura constituyente, ¿no? Que eso tenía que partir de que parte del sistema político interiormente, digamos el Partido Socialista, pues dijera, hostia, aquí hay una nueva generación, esto es innegable, ¿no? Vamos a abrir un proceso constituyente, es decir, vamos a decir, se acabó el miedo, quiero decir, Mm, este señor en aquel momento, el emérito, totalmente corrupto, pues ha demostrado que igual la monarquía no es lo mejor porque es un factor de corrupción e impide la democratización del Estado y de la sociedad y protege a una oligarquía financiera y luego pues la cuestión territorial y la cuestión digamos, del poder económico. El 15M básicamente surge contra la corrupción y la austeridad que impone la troika, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el empobrecimiento de toda una generación y el hundimiento de todos los sueños, digamos, de aspiración social que tenía esa generación, ¿no? De entre 20 y 30 años en el 15M, que eran sueños pues bueno, de clase media, de tener un piso, de tener una buena cualificación y para ello pues endeudarse, tener miles de másteres, asumir la precariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hubo esa respuesta desde dentro del sistema político y por lo tanto, pues como sabemos, el movimiento se chocó y se chocó contra las instituciones, rodeando el Congreso. Pero ojo, desde algo que nunca ha sucedido, que es una contrahegemonía en la esfera pública. Acuérdate que digamos que se terminó con el control de la comunicación. Es decir, que los medios, hasta los de ultraderecha, tenían que hablar de lo que tú decías. Tenían que hablar y tenían incluso que usar los contenidos y el principio de realidad lo daba el movimiento. Luego ellos ya comentaban, ¿no? Empezaron negándolo. Acuérdate al principio, pues todos los cuñados de izquierda y derecha en las tertulias, pero estos que protestan, si se vive mejor que nunca, si te puedes ir por Europa con los mm, Erasmus y todo eso. Entonces la gente tenía tal cabreo que hubo un enjambre literal de gente pues protestando, hasta recuerdo Juan Ramón Lucas, y era imposible. ¿Por qué? Porque ellos veían que la audiencia se les estaba revelando y las mm. audiencias dan dinero.
Eso es un factor que explica luego lo de la sexta y su acogida al movimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque da dinero. El share da dinero y aparte te permite agarrar la realidad para luego controlarla, ¿no? La comunicación del 15M, la tecnopolítica del 15M, que llamábamos la creación de ese sistema red, eso es algo que no ha existido en todo el mundo, que yo sepa. Quiero decir, ha habido experimentos pues, similares en Brasil, por ejemplo, en junio de 2013, pero con la masividad, la consistencia y la potencia del Estado español jamás, y eso es increíble, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que remarcarlo. Cuando fracasa, por así decirlo, el asalto social, pues estaba claro que era necesario un asalto político, y yo creo que el acierto de la gente que promovió Podemos era ese. Yo no estaba en Podemos en ese momento. Nosotros intentábamos hacer ese asalto político pues, de una manera, no, pues bajo, bajo la forma de, digamos, de la plataforma, ¿no? De la plataforma de gente con un mandato delegado. Hicimos una cosa que se llamaba el Movimiento por la Democracia, era bastante patético, que luego nos salieron tránsfugas, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, tránsfugas hacia el errejonismo. Y luego estuvo una cosa que a mí me interesó mucho, pero que fue un desastre de concepción y de falta de sentido común, que fue el Partido X, si te acuerdas. ¿Te acuerdas del Partido X? Vale, que era intentar pues generar un asalto, una máquina de guerra a través de la red contra la televisión y contra tal. Pero bueno, fue un desastre porque sus promotores no sabían hacer política. Entonces Podemos se impuso y de una manera increíble, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues hay que recordar que Podemos pues era un partido de tipo nuevo, llámalo partido plataforma, partido empresa, es decir, un grupo que lo que propone a la gente es un apoyo para hacer un blitzkrieg, ¿no? Que decía Rejón, es decir, un asalto general ¿cómo decirlo? E instantáneo al sistema político, ¿no? Y eso significaba pues que la vida interna, las discusiones, las contradicciones, lo típico de un partido que realmente en realidad pues es de izquierda, o en cualquier caso lo que significa la relación entre base y dirección y todo eso, ¿no? O entre sociedad y partido, pues había que, por así decirlo, dejarlo de lado en momento, ¿no? Yo creo que hasta Vista Alegre uno, pues eso fue una fórmula que la mayoría aceptó, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasó? Pues yo creo que, bueno, pues que quizá hubo, pienso, una sobrevaloración de las propias capacidades, de que solo con ese instrumento podías enfrentarte al aparato del Estado, incluyendo medios de comunicación, ¿no? Y también que solo con el convencimiento de que había que hacer eso, la composición política de ese grupo dirigente y de tanta gente que, por así decirlo, sin previa experiencia política y militante, que es muy importante, de base, ¿no? De construir tu subjetividad en una dimensión horizontal de cooperación. Había mucha gente que pasó de la universidad a eso, ¿no? Pues claro, con eso vas con un sistema inmunitario muy débil respecto a ¿no? A las sirenas del poder, a las alabanzas y todos los estímulos que te dicen que, bueno, sé sensato, tú puedes ser la nueva clase política. Te refieres No a vas a... Errejón y a Yolanda, ¿no? sí, no solo, sí, a todo el sector que directamente reventó Podemos desde dentro. Es decir, que para mí, en aquel momento, yo tenía dos críticas a Podemos. Una era el voluntarismo de esa ilusión de que se podía derrotar solo con una máquina de guerra que no tiene detrás un contrapoder organizado, ¿no? De gente que ayuda, por así decirlo, a no perder la calle, a seguir con las luchas, a mantener eh, una temperatura política alta
en la sociedad y no concentrar solo todo en quiénes son estos, ¿no? Que fue un poco en lo que se convirtió, y por eso la focalización en la figura de Pablo, etcétera, etcétera. Esa una, y luego la otra es justamente no es a Pablo y a su grupo, sino es obviamente a todo un sector que luego se ha revelado en sucesivas escisiones, ¿no? En sucesivas traiciones, porque hay que llamarlas así, como pues alguien, gente que ha utilizado Podemos o ha utilizado la larga ola del 15M para renovarse como élite política, para ser un nuevo personal, ¿no? De esta generación del siglo XXI, ¿no? Que es obviamente lo que tenemos, quiere decir que no hay que, por así decirlo, pasar página, como se dice, y ver que sencillamente lo que tenemos pues, es una gente que sigue fiel al propósito que fue Podemos, que es el actual Podemos, y otra gente que es Podemos también, o era Podemos, perdón, pero que ha decidido que no valía la pena poner en riesgo tu vida, tu prestigio y tu carrera para cumplir esos propósitos. Quiero decir, Pablo, Irene y otros pues han demostrado el precio, ¿no? De seguir con ello. Otros han decidido que es una tontería porque en el fondo no podemos cambiar nada, ¿no? Entonces, lo que y termino, eh, eh, yo creo que lo flipante es que se sigue acusando a Podemos, a la Podemos actual, de todo lo que han hecho los que ya no están en Podemos, ¿me entiendes? Es decir, que el nombre, quien se queda el nombre, se lleva el estigma. Y quienes se van parece que son nuevos, ¿no? Han salido de la fábrica de la Nancy's totalmente, totalmente nuevos, ¿no? Mientras que precisamente los elementos más negativos de Podemos, yo creo que pertenecen a la gente que ya no está, básicamente. A mí me decían, Rubén, es que no deberías, esto en privado, ¿no? En privado me dicen, tío, Podemos tiene razón, esto en privado. Pero ¿quién te lo Pero, decía? ¿Quién te lo decía? claro, en los círculos políticos, ¿no? En círculos Ah, políticos de diferentes partidos. Tío, Podemos tiene razón, en general, así, con todo lo que está pasando con Sumar y tal. Pero el problema de que tú digas eso en tus vídeos y que el otro diga eso tal y que esto va a generar una sensación de que no hay unidad, digo, vale, puedes estar lo cierto, pero ¿qué hago? ¿Me callo y hago como muchos que están diciendo que esto es una lucha entre hermanos, esto es algo entre dos? No, 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 esto no es algo entre dos. Esto es alguien que ha hecho esto y este otro movimiento y este otro movimiento. O sea, no es una pelea entre dos en la que los dos tienen la misma culpa y el mismo peso. No, 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 esto es algo que se puede analizar punto por punto y nos podemos sentar con quien queráis en la mesa y analizar punto por punto qué es lo que ha pasado. Yo entiendo que esto, y esto sí que es cierto, genera impotencia, desilusión. Y esto de cara a la galería, de cara a la gente, pues es verdad que genera esta desilusión. Pero cuando yo hablaba esto con un familiar, me decía, no, es que todo esto es lucha de poder. Digo, no, no. O sea, me está presentando a estos dos actores políticos, en este caso Yolanda y Podemos en general, como si fuese algo entre dos. Y no es así. Yolanda tiene ya una trayectoria y qué casualidad que Rejón ha seguido en todos estos procesos de decisión y mm, de mm, intentar cooptar al partido desde dentro, ¿no? mm, ¿Tú qué mm. opinas de esto? Sí, yo creo que, digamos que las personas encarnan proyectos, es decir, que son las dos caras de una misma moneda. Está claro que hay una historia, por así decirlo, de sitcom, ¿no? Que podría ser una serie, es decir, de los Total. desencuentros personales. Ten en Sí, sí. cuenta que Pablo y Íñigo eran uña y carne. Yo les he conocido pues, mucho antes y eran, vamos, mucho más joven Íñigo. Íñigo era brillantísimo, siempre con sus defectos de relación personal, una persona, pues, mientras que Pablo era lo contrario, ¿no? Una persona que necesita el colectivo y que necesita la validación del colectivo, ¿no? Que eso es una virtud y también una debilidad, ¿no? Mientras que Rejón se la suda, por así decirlo, ¿no?
pero al final, pues, por así decirlo, el sistema y sus contradicciones selecciona a las personas y no al revés, ¿me entiendes? Y por lo tanto, Pablo podía encarnar una propuesta que era de reconquistar una ilusión de ruptura que venía desde la transición, ¿no? Mientras que Íñigo, pues lo que ha venido a interpretar es una renovación de élites y una renovación digamos, de la socialdemocracia, pretensión de renovación de la socialdemocracia a partir de un aspecto generacional y de lo que ya no existe, pero acuérdate de la importancia que tuvo, que era lo del populismo, la patria y todo ese rollo, ¿no? ¿No? Como romper las fronteras del PSOE, transversalizando y comerse al PSOE, pero también generar una nueva sociología electoral, ¿no? Y después, Yolanda, lo que tenemos es distinto. Lo que tenemos es eh, una Unidas Podemos ya en declive electoral, completamente a la defensiva, con graves problemas. Unidas Podemos, es decir, Izquierda Unida Mm. también, ojo, con graves problemas de regenerar un metabolismo con, con la sociedad y con las luchas, con los movimientos, entre otras cosas, porque los movimientos se vaciaron de gente, porque todo el mundo se fue a la política, que esto es así, tantos activistas se metieron en la política y dejaron o desatendieron sus comités, sus colectivos, sus tal, ¿no? Al menos durante el 2016, 2018, ¿no? Y, y tal, y entonces lo que tenemos ahí es directamente pues una selección de un personaje que a mí me sorprendió, francamente, no me lo esperaba, que encarna pues justamente todo lo contrario de el personaje demonizado de Pablo, simpatía, sonrisas, es mujer, no sé qué, y como decimos, el sistema y sus contradicciones selecciona los personajes, y en este caso Yolanda, pues por ambición política, recoge ese mensaje y ejecuta su cometido, que era directamente pues, hacer esa labor de destrucción de lo que encarnaban en ese momento Pablo e Irene, que era digamos, ya en el gobierno de coalición, pues una especie de fórmula de gobierno que nunca había existido, que es el contrapoder dentro del Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, un verdadero gobierno de coalición, donde tú no eres España o el Estado y eliminas tus contradicciones, que es lo que está haciendo ahora mismo Sumar, y por lo tanto te subordinas al PSOE, sino que interpretas un mandato que es eh, dentro de lo razonable, pues estar un poco a cara de perro en muchos asuntos en el Consejo de Ministros, ¿no? Y entonces ahí es claramente ambición, pero es obvio que hay una necesidad sistémica de una izquierda que no haga eso, porque imagínate, pues bueno, durante la pandemia y después con la guerra de Ucrania y con la militarización de, de, de la inversión pública y de los planes europeos, etcétera, etcétera, pues la gran molestia que había sido Podemos, pues, y el hecho de que se estaba demostrando que no se iban a domesticar, es decir, que no eran como todos los demás, que es siempre esta expectativa, ya verás cuando entren al gobierno, ¿no? Pues hace necesaria la operación Sumar, ¿no? Eh, ahí hay elementos, no sé cómo llamarlos, y si permites la expresión y que me perdone, pues un poco tontos, útiles. Yo no me explico por qué Izquierda Unida sigue todavía en esa operación, francamente, porque le va a costar muy caro, ¿no? Comprometerse con cosas que, vamos, que ni la Izquierda Unida de Llamazares hubiera hecho jamás, ¿no? Es decir, con de facto estar en un gobierno de la guerra, de facto estar en un gobierno que sigue con la ley Mordaza y reprime las protestas sociales, que mata gente en la frontera, etcétera, etcétera, y que va a aplicar una austeridad, ¿no? Entonces, cuando se den cuenta, quizá va a ser demasiado tarde, ¿no? Y diría lo mismo de los comunes, ¿no? Que es otro subconjunto, ¿no? Que tiene su propia trayectoria, pero que
en el fondo no es muy distinto respecto a estas contradicciones, ¿no? Del rejonismo, ¿no? Y lo que es el grupo de Yolanda, ¿no? Es decir, que hay esas dos caras de la moneda, pero en el fondo de lo que estamos hablando, si quieres, es de la lucha de clases en este Estado, de la relación entre gobernantes y gobernados y del hecho de que la concentración de riqueza y poder se defiende con violencia con, y con una enorme represión y una enorme, por así decirlo, violación de las reglas de juego por parte de los poderosos en este país, ¿no? Y entonces el desafío, pues, es duro. Entonces, digamos, la interpretación del 15M que hace toda la gente y de la situación actual en Europa y en el mundo que hace todo este sector que ha abandonado Podemos y que está en Sumar y en el, digamos, en el grupo parlamentario actual, pues es que, digamos que primero que poco más se puede hacer y que realmente la lógica parlamentaria pues puede hacer que la situación no sea tan lamentable, ¿no? Es algo que no sé cómo calificarlo, es oportunismo, pero al mismo tiempo es estupidez. Yo la trayectoria que hago del 15M, pues fue, vamos a decir, tradicional, entre comillas, en el sentido de que me acerqué a la política, yo estaba en Londres en aquella época, de hecho nos reuníamos en pub londinenses y venía gente de Podemos y nos daba charlas y era todo como muy, eh, Ujú, muy vivo, estaba todo muy vivo, ¿no? Pero claro, con los años he ido profundizando más en lo mediático, en la importancia de lo mediático. ¿Qué porcentajes diría o qué importancia dirías que tiene los medios de comunicación en la caída, ya no solo de Podemos, sino de esa batalla cultural? O sea, ¿qué importancia tiene? O sea, ¿crees realmente posible que sin esos medios de comunicación puede haber un proceso revolucionario? Por lo menos en un contexto como el nuestro, ¿no? En Europa, en España. mm. A mí me parece que la importancia de esos medios es el porcentaje o el peso de esa ofensiva es fundamental. Pero ojo, es fundamental, pero siempre, o sea, no sería lo mismo si no fuera por porque siempre fue una estrategia que miraba a seleccionar a esos personajes que podían reventar desde dentro. Es decir, que cuando tú atacas algo de manera brutal o no inteligente, ¿no? Pues puedes hacer daño, pero no vas a poder evitar el crecimiento ni sobre todo la resistencia, ¿no? Es decir, cuando Podemos saca 70 diputados, mm, por más que la Sexta o por más que Villarejo y compañía hubieran sacado dosieres, si la organización, eh, sus bases y sus medios de comunicación que hubieran sido más necesarios, propios o afiliados, ¿no? Es decir, no estamos hablando de cosas orgánicas, sino una constelación de streamers, de youtubers, etcétera, pues personas como tú, etcétera, ¿no? Pero que, por así decirlo, mantienen algo fundamental que es la creencia, ¿no? Eh, Hubiera sido, pues, por así decirlo, una dura batalla, pero que al final no hubiera podido evitar un avance incluso. O un gobierno de coalición, pues imagínate, pues con 90-70 ¿no? Es decir, una coalición completamente inédito, casi de frente popular, ¿no? Eh, pero yo creo que es esa combinación, el peso de la ofensiva mediática y judicial, o sea, si quieres, del mediafair y del lawfare, eh, pero también el hecho de que había una inteligencia de que dentro de la propia Unidas Podemos había personas, sectores que iban a entrar
en una simbiosis con esa estrategia. Es decir, que iban a utilizar la descalificación del talón de Aquiles de Podemos, que es la concentración en una persona. De Podemos está basada al principio en Pablo Iglesias, que sale en la papeleta, ¿no? Y por eso se concentró en la destrucción de esa figura, ¿no? Iban a aprovechar esa táctica para promocionarse ellos mismos, ¿no? Y está claro que cuando eso sucede, cuando tienes eso dentro, ¿no? Pues es muy difícil con tus propios recursos, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ven, ¿no? Y se ve lo que hablábamos antes. Eh, es decir, a, que sin renunciar a los asaltos electorales, obviamente, ¿no? Porque yo creo que esa es una lección que deja el 15M, que por más fuerte que tengas un movimiento en la base, pues, ¿cómo decirlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tomar las armas o algo así? ¿No? Necesitas generar una interfaz entre parlamento, instituciones y movimiento y contrapoder, respetando la autonomía, la propia fisiología de los movimientos y sus contradicciones contra ti también, ¿no? Es decir, que ser representante tiene que ser algo duro, no tiene que ser un masaje. Una cosa es la infamia de lo que se ha hecho con Pablo Iglesias, Irene y muchísima gente de Podemos, y de otros, y Ada Colau también, etcétera. Y otra cosa es que, en fin, que sea cómodo. No, tiene que ser duro. Ahí tiene que haber una selección. Si tú quieres estar ahí, te tienes que comer hostias de los movimientos, de la gente que te ha votado y también lo que significa estar ahí con la gentuza que suele haber por esos lares, ¿no? ¿No? De la derecha, la extrema derecha, las empresas, los bancos, los medios, los Inda o los Ferreras, etcétera, ¿no? Y eso pues es duro para tu vida, ¿no? Por eso también tiene que haber un cierto reciclaje, ¿no? Pero bueno, eso es otro problema. Yo creo que hemos aprendido que hace falta un ecosistema de comunicación y que no puedes pensar, como pensó Podemos, que bastaba con nuestra competencia comunicativa y politológica para medirnos ahí con la sexta, con este, con el... No. ¿Por qué? Porque necesitas que un mensaje destruya a otro. Necesitas, pero ese mensaje no puede venir de ti, tiene que venir de un tercero o de terceros, que justamente sería ese ecosistema pues de una cosa que solo surgió posteriormente, ¿no? No la blogosfera, sino la youtubosfera o la streamosfera, pues cuentas de Twitter, etcétera, etcétera, o cosas como el salto, ¿no? Es decir, que yo creo que hablando de hegemonía, de contrahegemonía, pues aunque se usaba mucho Gramsci y tal, no se tenía, se manejaba una idea de la sociedad civil y todo eso, pues como muy esquemática, porque eso hay que construirlo y eso tienes que dialogar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y yo creo que hubiera sido mucho más difícil que ese proceso de destrucción mediática y judicial hubiera prosperado si tienes justamente una contraguerrilla que destruye los mensajes, ¿no? Que vienen de los medios, ¿no? Porque si quieres, eh, Podemos es televisión, ¿no? Es redes, pero que asaltan la televisión. Y lo que sucede es que la televisión termina destruyéndote, ¿no? ¿Verdad? Pero si algo destruyó o neutralizó el 15M fue la televisión, que se convirtió en una herramienta, en una especie de zombie al servicio del movimiento, ¿no? Acuérdate claro, por el share, ¿no? Acuérdate, pues aquellos despliegues de la sexta con grúas, cámaras con grúa que parecía Hollywood, ¿no? Para retransmitir asambleas. Volvemos a Madrid, claro, esto es el madrileñismo, pero bueno, en Sol pusieron eso, en el asalto al Congreso también, ¿no? Quiere decir, era un despliegue brutal, que se gastaban un pastizal, pero claro, que lo cobraban en share, ¿no? Es decir, que estaban trabajando para el movimiento, porque ver esa imagen de democracia constituyente en todo el Estado, todo el mundo que había la sexta, o hasta Intereconomía, que se pilló el estudio aquel arriba en Sol y desde ahí retransmitían, pero claro, veían a miles de personas ejerciendo la democracia directa, o sea, Principio sin de realidad. exacto, el principio de realidad, o sea que quién gana a quién, ¿no? Vale, tú ganas dinero,
pero te lo estamos pagando para que trabajes para nosotros, ¿no? Pues bien, ese mecanismo se invirtió. Entonces, la ecología, el ecosistema había perdido su sistema inmunitario, ¿no? Porque, como sabemos, importa tanto el mensaje como quién lo dice, ¿no? Y por lo tanto no valía que no hubiera sido lo mismo que Podemos hubiera tenido un medio, ¿no? Como Canal Red. Vale, pero era de Podemos. Entonces, sí, tú te defiendes igual que se defendían la gente de Podemos en los medios. No hace falta un tercero, ¿no? Que diga, mentira, esto no es así, no tenéis razón y Podemos está siendo atacado. Este tercero, pues, perdió forma, perdió consistencia, ¿no? Yo creo que eso es una lección para el futuro. Pero, insisto, demostramos con el 15M que se podía. Pues claro que se vuelve a poder. Lo que pasa es que han cambiado muchas cosas. Pensemos en que en un 15M actual seguramente nos cortan el Twitter, ¿no? Ahora mismo, quiere decir el régimen de guerra lleva a eso, a que las plataformas colaboren activamente, que censuren cuentas. En aquel momento no había nada de eso. Teníamos que nadie sabía Twitter. Pedro Sánchez estaba diciendo, bueno, ¿qué pizza me he comido? Bueno, chavales, ¿entiendes? Estaba en su rollo haciendo tweets de cuñado, mientras que una generación, la generación del 15M, con respecto a Europa y al mundo, yo diría Estados Unidos, Brasil, decir que el Estado español estaba en la vanguardia del uso de Twitter, y eso fue muy importante, pero también de los smartphones, ¿no? Había mucho más que en Italia, que en Portugal, que en Alemania, o que, no sé, en Londres, pero yo recuerdo de ir a Alemania pues en 2012 o que vinieron aquí en 2013 y de no tenemos Twitter, no tenemos WhatsApp, pero bueno, pero vosotros ¿dónde vais? ¿Entiendes? Es decir, que esas particularidades, esas contingencias fueron fundamentales. Entonces tenemos que reflexionar, no se trata de eso está hecho, sino más bien de ver cómo podemos construir una red, ¿no? Y eso es algo que bueno, pues que es urgente. Es decir, en cualquier momento nos cortan el YouTube porque estamos dando mensajes del enemigo, ¿no? Porque ahora es amigo-enemigo. Y por lo tanto, hay que volver un poco a una idea de autonomía en la red y por lo tanto de no depender de las plataformas, pero tener audiencias masivas a través de la multiplicación de muchos nodos, ¿no? Yo creo que eso es un debate urgente, ¿no? Porque si no, estamos jodidos, porque igual que antes era la tele, ahora son las plataformas. Las plataformas en cualquier momento nos funden. ¿Por qué? Pues porque la lógica mercantil ahora es relativizada. Dice, bueno, pues jodes a Rubén Hood, jodes a Canal Red, pero ojo que te estamos gratificando esos ingresos de publicidad pues con grandes subvenciones para la transformación digital de la economía y todo este rollo de reparto de fondos que se está dando con los planes europeos, ¿no? Y que básicamente no están cambiando la estructura de propiedad y de capital de la comunicación, de la red, ni de nada, ni de la energía, ¿no? Sino que es Iberdrola la que instala los paneles y es Google, YouTube, Amazon, etcétera, etcétera, que además no tributan en Europa o están en paraísos fiscales los que se benefician de todo. O Movistar, por ejemplo, que sí que es, bueno, ahora, ¿no? Con participación del 10% público, etcétera, ¿no? Con mayor motivo se ha explicado esa inversión por motivos de cuestiones estratégicas, ¿no? Pues tú imagínate, ¿no? Lo que significa eso para quien tiene Movistar o cualquier, da igual, Orange es francesa, ¿no? Pues lo mismo. Es decir, que la capacidad de respuesta ahora mismo, de coordinación de la respuesta sistémica de los gobiernos es mucho mayor y mucho más destructiva de lo que era entonces porque les pillaba desprevenidos, ¿no? Y decían, o sea, ¿qué hacemos, no? Pero ahora ya Le es, dimos un golpe desprevenido, pero claro, ahora están completamente digamos, con los sensores abiertos y por lo tanto está en ese sentido muy jodido, pero a la larga eh, podemos ganar, pero yo creo que hay que hacer ese balance, ¿no? El ciclo 15M ha terminado, Podemos tener 5 diputados,
las luchas sociales están pues muy renqueantes y muy poco, por así decirlo, fortalecidas y muy poco creyentes en su propia fuerza y tenemos que recrear ese ecosistema, ¿no? Pero digamos, la red la creó la multitud y la comunicación de este ciclo es una comunicación de multitud y yo creo que hay que volver a partir de eso contando con saberes y prácticas, ¿no? Quiero decir que lo importante que fueron, vamos a llamarlo los hackers y la tecnopolitia en el 15M, tiene que aplicarse ahora a esa reconstrucción de una esfera contrahegemónica de comunicación en España y en el mundo, ¿no? Imagínate con Palestina, pues ya están censurando cuentas, etcétera, etcétera. Y es jodido, pero es jodido porque tenemos que construir un nuevo arsenal de armas, ¿no? Última pregunta. Ya la última de verdad. Em, Futuro a medio plazo, tanto de partidos políticos como Sumar y Podemos, y futuro a medio plazo, o qué crees que deberían hacer esos sindicatos, movimientos con respecto a la comunicación política. Dos preguntas en una. Mm. Bueno, yo creo que a ver, lo de sumar es algo que está ya tocado del ala, quiero decir, es un error desde el principio haberlo hecho contra Podemos, eh, ese estigma no se lo van a quitar, eso ha hecho que el Partido Socialista y los medios pues les hayan perdido cualquier respeto y por lo tanto no te tienen miedo, así que cuando te des cuenta de que te has metido en tu propia trampa o has creado tu propia trampa, ya no van a poder salir. Y Podemos, pues yo creo que tiene que pasar página también mentalmente. Es decir, es algo es lo que quiero escribir también para Diario Red. Eh, el problema es que vivimos en un ecosistema, no hay que aplicar la ecología a las relaciones. Entonces, eh, Podemos, por más que quiera salir de ahí, está en relaciones tóxicas, ¿entiendes? Sistemáticamente, replicando, no sé qué, siempre volviendo al personaje que ya está quemado, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para salir de esa relación tóxica con Sumar, con los medios, con, ¿no? Es jodido, ¿verdad? ¿No? Sí, 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 Imagina, es jodido, es jodido. ¿verdad? Porque siempre te vas a tener que estar replicando, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso pasa por la introducción de nuevos actores, por la invención de nuevos espacios, ¿no? Y me parece que, pues ahora con las europeas y con los procesos pues eso, de asambleas territoriales que está habiendo de Podemos, etcétera, con el hecho de que Pablo Iglesias pues ya no está en Canal Red, que es decir, no está en política, que hay esa dirección feminista y de mujeres que es muy importante, ¿no? Yo creo que es un principio muy bueno para reconstruir y ampliar, ¿no? E incluso plantearse que si vale la pena porque has podido conectar con nuevos procesos políticos y sociales, pues cambiar el nombre. ¿Sí? Podemos pasar a otra cosa, refundar, reconstruir, ¿no? Pero a partir de un bagaje militante y de un carisma personal que está ahí sólido. Es decir, que yo creo que, ojo, está esa ecología tóxica, pero lo que se ha demostrado en estos años es que esa gente no se vende y eso es muy importante. Eso es muy importante. Quiero decir, que te han jodido la vida, pero tú has seguido. Y eso es una prueba de estas en fin, que muy poca gente supera, francamente, ¿no? De los que se meten en política. Y por lo tanto, eso es un capital político enorme, ¿no? Y gente joven, ¿no? Que no es pues es una gente pues como el PC de la transición, que eran todos viejos de la guerra civil, claro, eso fue un problema grande. Estás claudicando y encima presentas a personas que, en fin, que salían en blanco y negro en la televisión. Pues eso es un problema. Esto no es una generación que tiene mucha vida por delante y yo creo que hay que estar a la altura de la situación, que para mí es mirar el contexto. Es decir, las ilusiones de reforma y renovación
política social, de redistribución de la riqueza, de democratización de la sociedad, de los medios, del sistema financiero, que eran un poco el programa de Podemos, que se insistía, esto es una socialdemocracia sueca, ¿no? Pues ni eso. Es decir, que ni eso, que el juego es un juego de ruptura, que vamos a la necesidad de que las masas y las multitudes vuelvan a la escena política, porque si no, eh, saldrán las masas fascistizadas, o si no, directamente no nos tendrán miedo, hay que volver a dar miedo. Y los partidos, cuando no demuestran que comunican con multitudes dispuestas a luchar, pues no dan miedo, básicamente, y hay que darles miedo para que cometan errores, para que suspendan procedimientos, para que se dividan entre ellas, ¿no? Y yo creo que Podemos debería ser el instrumento de eso, y pasando página y generando una nueva ecología. Y esa nueva ecología debe decir, bueno, Sumar y toda esta gente es ya vieja política, hay que crear un nuevo periodo. Y eso implica, pues, oye, que tienes que hacer una reflexión crítica en lo que te has equivocado, pero yo creo que hay una base ética real para decir, sí, yo he pertenecido a eso, pero, ojo, que me han jodido la vida. Es decir, que he demostrado que no doy mi brazo a torcer, y yo creo que eso es algo que solo un proceso histórico puede demostrar, ¿no? Y por lo tanto vale más que cualquier encuesta, que cualquier entrevista, masaje en la sexta, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que la realidad es la que va a poner las pruebas. El problema es que vamos hacia una austeridad, no descartamos que la guerra entre en Europa, ¿no? A través de formas de terrorismo, a través de, bueno, digamos, de formas de dictadura cada vez mayor, más o menos disfrazada. La austeridad, la austeridad significa, pues, que o se vuelven a reactivar el movimiento sindical, el movimiento por los servicios públicos, o pasará la austeridad. Y esa frustración social, ese malestar que viene de la pandemia, que hay mucho de frustración, de resentimiento, de mal rollo, ¿no? Es decir, de cuando no hay un colectivo con el que discutes y dices, no, esto es culpa de estos, los que no han puesto dinero para esto, los que se han llevado o han dejado morir en las residencias, los que han aprovechado la pandemia para enriquecerse aún más, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es decir, cuando no hay un proceso colectivo de identificación del amigo y el enemigo, pues se crean chivos expiatorios, ¿no? Yo creo que esas son las pruebas que hay por delante, ¿no? Y en el mundo de la comunicación, ¿no? Que me preguntabas, pues a mí me parece que por un lado la televisión que vivió pues su segunda época su segunda época en España, pues gracias al 15M, ¿no? Recordemos que, ¿no? Que Telecinco, pues, ¿no? Pasó a hablar de política, ¿no? ¿Cómo se llama este? El Jordi, ay, ¿cómo se bueno, que de hablar de cosas de parlamentarismo y tal, se empezó a hablar de política, se empezó a hablar del 15M, es decir, que los medios no son torres de marfil que inventan la realidad y te la ponen, los medios seleccionan la realidad, seleccionan lo que interesa y reprimen lo que no interesa, ¿no? Producen dobles o clones monstruosos de una realidad, ¿no? Que puedan manejar, lanzan anzuelos para que piques y siga su rollo, ¿no? La conversación por donde ellos la quieren llevar, etcétera, etcétera. Pero necesitan la realidad, necesitan la materia prima, que es la vida, ¿no? Y la comunicación de la gente, ¿no? O lo que la gente inventa, dice, etcétera, ¿no? Y yo creo eh, que como es el ciclo se ha agotado, pues también la televisión se está agotando, ¿no? Y yo creo que también la mutación generacional hace que la atención esté mucho más diversificada, ¿no? Que muchísima gente joven no vea la tele, sino que vea pues una selección de canales y de redes sociales, ¿no? Entonces, en ese panorama,
yo creo que es óptimo para intervenir en el sentido en el que surgió el 15M, pero para ello hace falta que, digamos, que nos lo creamos. Me parece que nos lo creamos y que, y que empecemos a hacer prácticas de ensayo y error, a federar y a construir ecosistemas en los que las luchas comuniquen entre sí, distintas subjetividades se hibriden, a construir nociones comunes, instituciones comunes de lucha, de afecto, de solidaridad, que permitan, pues eso, que cuando situaciones críticas, situaciones propicias se den, pues que se exprese toda esa potencia acumulada, ¿no? Es algo completamente necesario a un nivel pues durísimo, incomparablemente más duro que el 15M, es decir, a un nivel donde pues ojalá tuviéramos algo parecido con Pedro Sánchez, ¿no? Porque si es con Feijóo y Abascal, pues va a ser distinto. Es decir, que yo creo que no tenemos que ir al cuanto peor mejor, pero eso no significa que estemos atenazados por el miedo, ¿no? Yo creo que hay que luchar contra eh, el gobierno progre-chachi, ¿no? Pero para acumular fuerzas para poder derrotar a cualquier alternativa de derechas, ¿no? El miedo, no, el miedo se Paraliza. destruye, miedo paraliza y el miedo se destruye expresando tu propia potencia, tu propia capacidad de, como movimiento social y político, ¿no? Y entonces, lo peor que puede suceder en estos momentos es dejarse atenazar por el miedo y el mal menorismo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es una labor que tenemos que hacer todas, pues eso, programas como el tuyo y muchos otros, pero intentando construir una conversación que circule, que se enriquezca con polarizaciones, con discusiones, pero que avancemos hacia eso y en relación con la calle, ¿no? En relación con las luchas que van surgiendo, ¿no? Es decir, que la comunicación media las luchas, ¿no? Media las conversaciones, media las subjetividades, ¿no? Y produce, pues, cosas más fuertes, más unidas, más resistentes, ¿no? Eh, Avanza hacia sectores de la sociedad y los politiza, ¿no? Yo creo que es un periodo de acumulación, sin duda, es un periodo de ensayo y error, pero fundamentalmente tenemos que creernos, ¿no? Yo creo que lo peor que podríamos hacer es un balance de este ciclo como fue una ilusión o eso, pues se ganaron los traidores, no han ganado nada, son unos pringados. Es decir, porque en fin, si tu ilusión en la vida es ser diputado que firma mierdas y tener un sueldo y una pensión, pues vale, pues perfecto, pero no vas a parar nada porque la realidad política avanza, ¿no? Es decir, que y tenemos un régimen político que como en toda Europa, ciertamente está muy debilitado, los pilares de la garantía democrática están muy debilitados, pero eso también es una ocasión de, de ensayar algo que no pudo hacer el 15M, que Podemos no se planteó y es justamente vincular crisis social, movimientos, etcétera, con crisis republicana. Y ahí la dimensión plurinacional, que no estuvo en el 15M, entra de manera muy importante. Es decir, por eso la importancia de la participación política y del asalto institucional, porque hace falta un diálogo, ¿no? Hace falta. Con, con Esquerra, con la CUP, con el BNG, con, en fin, Bildu, etcétera, etcétera, pero un diálogo también, por supuesto, con el movimiento social, el movimiento más autónomo, las luchas sectoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Y dar una forma ecológica de sistema red a todo eso. Porque lo que siempre fracasa es, y ahí insisto, yo no he perdido esa crítica de la política, es el diálogo de las cúpulas, los pactos, no. Tú lo que tienes que hacer es interpretar un mandato desde tu punto de vista, etcétera, pero hacerlo bien y saber que no puedes hacer cualquier cosa, que hay un intervalo de opciones muy, muy escaso, ¿no?
y además consultar después de la decisión, ¿no? Lo de las primarias, en fin, pues solo Podemos lo tiene, sumar, imagínate, fíjate qué ha hecho con esa cultura, es tremendo, ¿no? Pero eso no debe perderse, ¿no? El hacer de cada decisión un momento de expresión de la potencia, de expresión de la deliberación y tal, pero que a mí me parece que es decir, que hay un coste de todo esto, ¿no? Que hay un reforzamiento del bipartidismo, que como hemos dicho, están mucho más sensibles y a la espera de algo imprevisto, ¿no? Que por lo tanto es más difícil sorprender, pueden neutralizarnos a través de la represión comunicativa de las plataformas mucho más fácilmente, pero están tocados, ¿no? Están tocados irremisiblemente y por lo tanto en esa relación entre un poder mucho más embrutecido, pero al mismo tiempo muy poco legítimo, es decir, que ha perdido esa legitimidad majestática que tenía, ¿no? Este régimen, y por lo tanto es muy vulnerable desde la jefatura del Estado a todas las instituciones. Se trata de acumular fuerzas y aprovechar el acontecimiento, ¿no? El 15M fue un acontecimiento. Habrá acontecimientos seguramente cuando, por así decirlo, eh, la gente que ha luchado conecta con nuevas generaciones que se despiertan a las luchas y al mismo tiempo la realidad pues llama a la protesta, ¿no? La austeridad, la guerra, el empobrecimiento, el hecho de que ningún régimen político y ninguno en la Unión Europea tiene ningún plan de futuro, es todo horror, restricción, incertidumbre. Entonces, cuando se rompe el miedo, eso es una presa fin, Se abre. que se abre y que puede ser devastadora, ¿no? Yo creo que esa es un poco la conjetura en la que debemos trabajar. Pues muchas gracias, Raúl. Ya no te hago más últimas preguntas. Gracias por venir al canal y nada, esto es una primera, pero espero que sean muchas más. Cuenta conmigo para lo que quieras. Un placer, Rubén. Venga, hasta luego.